Bienvenido hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y estoy muy contento de que usted sintoniza el programa. Quiero que lo sepa, usted es la razón de este programa. No es para mí, no es para el personal técnico del estudio televisivo, es para usted. Yo creo que este mensaje es absolutamente imprescindible para que la gente entienda de la palabra de Dios. No es nada nuevo, es lo que el Señor le dio al apóstol Pablo 2000 años atrás. Y se lo dio solamente al apóstol Pablo, y por lo tanto, si usted no lo sabe, entonces no sabe cómo vivir para Dios. Usted puede ser cristiano, puede ser salvo, pero su experiencia cristiana será mucho menos de lo que está destinada a ser. Bien, hay una desventaja a esto porque cuando se trata del mensaje de la cruz, y que es el mensaje de lo que me refiero, lo que es el significado del nuevo pacto, el pacto más importante para la humanidad, transmitido 1.000.000 de veces más. Pero cuando se trata de la cruz, o incluso cuando se trata del nuevo pacto, no es algo emocionante, es algo que la mayoría de la gente va a descartar. Oh, ya sé todo sobre la cruz. Y unas personas me escribieron y dijeron, ¿por qué hablas tanto de la cruz? Nosotros ya sabemos todo acerca de eso. No, no lo sabe, créame, por favor, lejos de saberlo. Y si usted no comprende esto, pues permítame hacer varias declaraciones. Número uno, la mayor parte de la iglesia hoy no conoce esto de lo que el Señor le dio al apóstol Pablo. Cómo vivir para Dios, el significado de la cruz y del nuevo pacto. Número dos, quiere decir que los creyentes vivirán muy por debajo de sus privilegios espirituales en Cristo. O sea que la mayoría no tiene lo que Jesús pagó por dicho precio. Ellos lo pueden tener, pero no lo tienen. Número 3, no se está predicando. Es por eso que la mayoría no sabe nada de eso. No se está predicando. Se está predicando la cruz hasta cierto punto para salvación, y gracias al Señor por eso. Pero por lo general se detiene allí, con unas pocas excepciones en todo el mundo. Cuando se trata de la santificación, nuestra forma de vivir para Dios, lo que casi toda la Biblia se da para esta importante tarea. Y entonces casi nada se dice de ello, nada se predica, nada se enseña en la iglesia moderna, y en consecuencia hay cristianos hoy que no saben cómo vivir para Dios. Y permítame decirle que no era mi intención profundizarme en esto, pero lo voy a mencionar brevemente antes de leer pasaje bíblico, y como lo sabe, estamos estudiando la gran epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Muchos cristianos hoy son dominados, en cierto modo, por el pecado. No completamente como antes de ser salvo, pero en gran medida que le hace la vida imposible, para serle muy franco, lo que quiere decir que hay una esclavitud de alguna manera. Puede ser ira incontrolable, puede ser pornografía en internet, puede ser falta de clemencia, puede ser que toma en secreto, puede ser el juego, puede ser un sinnúmero de cosas distintas del que se puede discutir. Usted dirá, ¿cristianos atados? Sí, cristianos atados por cosas, como he dicho, las obras de la carne. Y han luchado y ha tratado y luchado y tratado para superarlo, pero no han podido hacerlo, sea lo que podría ser de manera constante, cada vez peor. Si usted mira este programa cada día, le voy a decir cómo obtener la victoria sobre esto. Y el Espíritu de Dios comenzará a revelarle la palabra de Dios en su corazón, y comenzará a ver lo que el Señor le dio al gran apóstol Pablo. Bien, he pasado unos 2 años enseñando Romanos capítulos 6, 7 y 8. 3 capítulos. He pasado unos 2 años en eso. Y este programa se transmitía en otro canal, pero esto está de más. Y he sentido la guía del Señor después de concluir parte del capítulo 8. No enseñé todo el capítulo 8, pero enseñé una parte. Creo que llegué hasta los versículos 11, 12 y 13, sea cual sea el caso. Enseñar la epístola de Pablo a los Gálatas. Y esta epístola se trata de la misma cosa de lo que hablo, pero con una diferencia notoria. Hoy, la iglesia no sabe lo que enseñó Pablo. Los Gálatas lo sabían bien, porque él les había enseñado. Él es el que le enseñó a los Gálatas, el que les predicó a ellos. Fueron salvos bajo su ministerio. ¿Cuánto tiempo se quedó en las iglesias? Probablemente no mucho, pero
tuvieron el privilegio de escuchar la palabra de Dios con respecto a este tema importante, como ningún otro pueblo en el mundo de esa época, en ese momento. Y la diferencia es que ellos sabían, pero desertaron para guardar la ley. Hoy en día es diferente, la gente está guardando la ley sin saberlo. Muy bien. Estamos ahora en el capítulo 1 de Gálatas durante casi ya un mes. Y ahora voy a leer a partir del versículo 15 y leeré hasta el versículo 24. He tratado con la primera parte de esta última semana, por lo tanto voy a leerlos para dar fin a ese capítulo. Gálatas capítulo 1, versículo 15 de la Biblia de estudio del expositor. Mas cuando Dios le agradó, quien me apartó desde el vientre de mi madre. Nota, presenta la idea de que Dios había apartado a Pablo, dedicándolo para un propósito especial desde antes de su nacimiento. Texto, y me llamó por su gracia. Nota, un llamado no debido a cualquier mérito suyo, sino más bien debido a la gracia de Dios. Texto, revelar a su Hijo en mí. Nota, el significado del nuevo convenio, lo que es el significado de la cruz, es lo que el Señor le dio a Pablo. Texto, para que le predicase entre los gentiles, paganos, luego no conferí con carne y sangre. Nota, su comisión y mensaje les vino de Dios, y ninguno de los dos fueron afectados de ningún modo por intervención humana. Texto, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Nota, no consiguió esta revelación de los primeros 12, sino que me fui a la Arabia, según el Espíritu Santo. Texto, y volví de nuevo a Damasco. Nota, no había ningún apóstol en Damasco. Ahí predicaba el mensaje de la cruz. Después, pasado 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro. Nota, demuestra su independencia de los apóstoles de Jerusalén. Texto, y estuve con él 15 días. Luego voy a tratar sobre eso, es hermoso. Cuando él, sin duda, le reveló a Pedro la revelación de la cruz que el Señor le había dado. Texto, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Santiago, el hermano del Señor. Nota, Santiago no se refirió a sí mismo como apóstol, pero Pablo sí. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Si él hubiera sido un discípulo de los 12, las iglesias en Judea lo habrían conocido. Texto, solamente habían oído decir, constantemente estuvieron oyendo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, a los creyentes, ahora predica la fe que en otro tiempo destruía. ¿Qué declaración? Fe en Cristo. Y glorificaban a Dios en mí. Mire la nota, así como él persiguió constantemente, ahora predicaba constantemente, y ellos glorificaban constantemente. Gloria al Señor. Padre Celestial, ayúdame hoy a interpretar bien esta gran palabra de verdad y dársela a la gente. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Pablo está aquí tratando de mostrar a los Gálatas y en realidad a todos los demás que esta revelación que le fue dado a él por el Señor en cuanto al significado del nuevo pacto, como he dicho, se presentó como la revelación más importante, el pacto más importante que la humanidad haya conocido jamás en toda la historia. Nunca será cambiado, nunca será quitado o agregado. Es el significado de todas las profecías del pasado, todas las predicciones del pasado. Es el cumplimiento en lo que se refiere, es decir, en el gran plan de Dios para la raza humana. La venida de Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz. Juan el Amado escribió en su evangelio. Dijo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se refiere a Jesucristo. Y se señala eso en cada página de la palabra de Dios. Se habla de Jesús. Es el relato de Jesucristo y el crucificado. Luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el versículo 29 del mismo capítulo de Juan, en el primer capítulo, se dice, ¿por qué aquel verbo fue hecho carne? Era para ir a la cruz. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios.
Observe la terminología. Él lo llamó el Cordero de Dios. ¿Por qué no el León de Dios? Jesús se denominaría más tarde el León de la tribu de Judá, pero Juan se refiere a él como el Cordero de Dios. Era debido a todos los millones y millones y multiplicidades de millones de corderos que se habían ofrecido durante los últimos 1500 años o más, en realidad desde el principio de los tiempos. Todos eran tipos, eran sustitutos diseñados por Dios de su Hijo Jesucristo, quien se daría a sí mismo en sacrificio en la cruz y pagaría el precio para que la humanidad fuese salva. Los hijos caídos de la raza perdida de Adán pudiesen ser salvos. Y por lo que se refiere a él como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue realizado al ir él a la cruz, que fue su destino. Muy bien. Bueno, Pablo estaba tratando de decirle a estos Gálatas y a otros lo que él le ha predicado a ellos, lo que le ha dado a ellos, la palabra que les llevó, que dio lugar a la salvación del alma de ellos, que cambió su mundo entero, lo que produjo una transformación. Se convirtieron en una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Les está diciendo que esta gran palabra que les trajo a los gentiles, aunque habían judíos entre estos gentiles, Pablo no lo recibió del hombre. Se esforzó para que ellos entendieran: lo que oíste de mí era del cielo. Lo que oíste de mí era personalmente del Señor Jesucristo mismo. Como lo dijo en el versículo 12. Dijo: pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo quería que todos supieran de que esto que le fue dado no fue algo prestado de otra persona. No fue algo que había sido elaborado de una mezcolanza, sino que fue directamente del Señor Jesucristo. En efecto, era, como lo he dicho, la revelación del nuevo pacto, el propósito, lo que era el significado de la cruz. Bien, él hace unas declaraciones aquí, no da cierto límite de tiempo. Dice: luego de haber sido salvo en esa gran experiencia del camino a Damasco que vimos la semana pasada, él dijo: en ese momento ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días, etcétera, etcétera. Bien, ha habido debate, discusión, desacuerdo, Señor, por cientos de años sobre el plazo del ministerio de Pablo después de salvo. Algunos afirmaron que fue a Jerusalén inmediatamente, otros afirman que no fue a Jerusalén hasta varios años más tarde, etcétera, porque en el libro de los Hechos se menciona que Pablo, después de muchos días, y lo que significa que realmente no se sabe quién fue a Jerusalén después de esta gran experiencia del camino a Damasco. Pablo es salvo ahora, lleno del Espíritu. Como lo dijo alguien, el mayor ejemplo para el cristianismo que Cristo ha producido, y que es probablemente correcto. De todos modos, personalmente creo que Pablo fue a Jerusalén muy pronto. No puedo comprobarlo, pero creo que fue a Jerusalén, ya que, según el libro de los Hechos, muy pronto, después de su experiencia en el camino a Damasco, fue aceptado por Bernabé. Y Bernabé lo presentó a la iglesia porque le tenían miedo. Este es el hombre que estaba destruyendo la iglesia. Era Saulo el Terrible. Era el hombre que arrojaba amenazas e intimidaciones. Había lugares vacíos en las mesas, en muchas casas en Jerusalén,
debido a este hombre, Pablo, entonces conocido como Saulo, había arrojado a muchos en la cárcel y se cree que un gran número murieron de tortura o por las condiciones terribles en las prisiones, y Pablo fue responsable de esto. Y ahora él viene y les dice de esta gran experiencia que ha tenido en el camino a Damasco, y al principio se le desconfía de él, y Bernabé lo tomó bajo su protección y así sucesivamente. Bien, creo que es lo que sucedió muy poco después de Damasco, y a continuación estas otras cosas ocurrieron. Y cuando habla de ir a ver a Pedro, no creo que este fue el viaje a Jerusalén del libro de los Hechos. Creo que es diferente. Puede que no haya sido el mismo, pero esta es la razón por la que digo. Cuando se fue, yo creo que no hay información concreta, pero cuando fue a Jerusalén la primera vez, y en realidad es que fue no mucho después de ser salvo, y ministrando en Damasco por poco tiempo y luego tener que escapar por el muro por temor de que estaban tratando de matarlo, pero sea como fuere. En ese tiempo no hay constancia de que éste supiera o entendiera algo sobre el nuevo pacto. En otras palabras, el Señor no le había dado todavía el significado. Hay indicios de que cuando fue a ver a Pedro, en ese momento, 3 años después, parece indicar 3 años después de su experiencia en camino a Damasco, dijo: fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días, mas a ningún otro de los apóstoles vi sino a Santiago, el hermano del Señor. Yo creo que durante ese tiempo, ese periodo de 3 años, no mucho después, el Señor le había dado el gran significado del nuevo pacto, y Jesucristo se lo había dado personalmente. Podía bien ser que Pablo escribió esta segunda epístola a la iglesia de Corinto. Creo que es así, que él fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que no es lícito a un hombre hablarlas, o sea que la gente no le creería si contara lo que vio en el cielo. Yo creo, la Biblia no lo dice tajantemente, pero creo que es cuando le fue dado a Pablo esta revelación. Creo que fue cuando se le dio el significado de la revelación y el pacto más importante que el hombre haya conocido. Bien, si en realidad fue así, y pongamos por caso en aras de conjetura de que es el caso, me parece ser el caso de todos modos. Y Pablo ahora va a ver a Pedro. Pedro es el príncipe de los apóstoles en ese momento. Pensamos ahora de Pablo como tal, pero era entonces Pedro. La iglesia consideraba a Pedro. Pablo era un advenedizo, era el recién llegado, era el que llegó atrasado. Y ellos no lo conocían muy bien, en cambio se alegraban por lo que conocían bien a Pedro. Pedro había sido el vocero en el día de Pentecostés. Pedro había predicado el gran mensaje inaugural de la iglesia con 3,000 hombres que dieron su corazón y vida a Cristo, o 3,000 personas. En ese momento preciso, Pedro había visto innumerables milagros, incluso los muertos resucitados, y él era el príncipe de los apóstoles. Y Pablo va a ver a Pedro como debería haber hecho. Y creo que a pesar de que no lo dice aquí, creo que le dijo a Pedro lo que le había sucedido. Yo creo que él se lo contó. Creo que entró en detalles, estuvo 15 días con el gran apóstol. Y sin duda esto era para Pablo una experiencia más. Tengo plena confianza en que Pedro le dijo a Pablo de sus 3 años y medio de ministerio público con Cristo, que Pedro estaba allí cuando Jesús abrió los ojos del ciego Bartimeo. Resucitó a Lázaro de entre los muertos, sanó a los leprosos y resucitó a los muertos, sanó a los enfermos de enfermedades inconcebibles que es imposible describir. Creo que Pedro entretuvo a Pablo con estas ilustraciones y estos tremendos sucesos de Cristo y su ministerio público. Yo creo eso. Pablo no dijo mucho de nada al respecto, pero no puedo concebir que hubiera estado con Pedro 15 días sin averiguar de él. Dime,
Dime, lo vi en una visión, lo vi, Pedro, estuviste con él. Por 3 años y medio anduviste con él, hablaste con él. Dime acerca de él. No puedo creer que Pablo lo habría hecho de otro modo. No puedo ni remotamente pensar que él hubiera pasado por alto eso como algo sin importancia. Creo que Pablo sondeó a Pedro, le interrogó a Pedro, le sacó todo lo que pudo conseguir que relatara respecto a la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, la persona de Cristo. Yo sé que lo hizo. Me jugaría la vida. ¿No lo haría usted? ¿No lo haría? Pues desde luego que sí. Él tuvo el privilegio de estar allí con el gran pescador. Y se convertirían rápido en amigos. Habría un pequeño problema un poco más tarde y lo voy a abordar luego. Pero hay algo más en esto que quiero que vea. Creo que Pablo hizo estas cosas y creo que se empapó de lo que le dijo Pedro. Pero cuando Pablo le dijo, si en realidad le dijo, y estoy casi seguro porque está hablando de la revelación en los versículos anteriores, y a medida que le dijo lo que Jesús le había dado, la forma en que había sido arrebatado al tercer cielo, si en realidad era el horario y los acontecimientos en ese momento, y la forma en que se había dado el significado del nuevo pacto. Bien, piensen en eso. La revelación más importante de la historia humana, el pacto en la historia humana, el cumplimiento de todas las profecías y predicciones de los sabios y patriarcas y antiguos profetas. Este es el punto que quiero hacer. Pedro tuvo que ser un gran hombre. ¿No cree que él pensó, Señor, por qué no me lo diste a mí? ¿Por qué se lo diste a Pablo? No creo que le haya preguntado eso a Dios, pero sí en su mente o en su corazón. ¿Cuántos hombres? Este hombre escogido por Cristo, Pedro, este hombre predicó el mensaje inaugural en el día de Pentecostés. Este hombre, su propia sombra, había visto a miles sanados por el poder de Dios. Y podía oír a Pablo decir que Jesús le había dado a Pablo esta gran revelación. Y sin duda, Pedro se preguntó, Señor, ¿por qué no me lo diste a mí? Pero no hay indicios de que él haya actuado en celo o envidia de ninguna manera. Es una de las razones, yo creo, que Simón Pedro, por todas las dificultades, era uno de los grandes hombres de Dios que haya vivido. Seguiremos mañana donde quedamos hoy. Ha sido interesante para mí y mi oración es que lo haya sido para usted también. Hola, señoras y señores, soy el evangelista Jimmy Swaggart. Me alegra tanto que me acompaña hoy. Quiero presentarle lo que yo creo que es el estudio más exhaustivo de la palabra de Dios en el mundo de hoy. Me refiero al Nuevo Testamento del expositor. Échele un vistazo. Es una nueva traducción. Y segundo, le ayudará a entender la palabra de Dios en mayor medida. Le aseguro que le ayudará a entenderla como nunca antes en su vida. Bueno, es un buen informe. Y quiero decirlo de nuevo porque sé que es cierto. El Nuevo Testamento del expositor es completamente diferente a las otras que haya visto antes en su vida. Se explica prácticamente cada versículo. Y escúcheme, se explica prácticamente cada versículo. Y si alguna vez hubo un momento en que hay que conocer y entender la palabra de Dios, es ahora. Este Nuevo Testamento le revelará la palabra de Dios como nunca antes ha experimentado en su vida. No va a querer dejarlo. Me escribió una señora el otro día y dijo, hermano Swaggart, no puedo hacer mis quehaceres porque quiero leerlo, estudiarlo. Y tiene razón. Escúchame. Normalmente se vende por $40, pero se bajó el precio, y escuche bien, a solo $25.
$25 y todos los gastos de envío están incluidos porque quiero que lo adquiera. Yo sé bien que será de suma bendición a su vida espiritual. Le aseguro lo siguiente, cuando lo obtenga, no dirá, después de considerarlo y leerlo un poco y permitir que el Señor le bendiga, he malgastado mi dinero. No, no habrá malgastado un céntimo. Bien, ahora voy a pedirle que aproveche esta excelente oferta y le doy mi palabra que no se va a decepcionar. Muchísimas gracias. Life has been so good, I can't complain. When I'm down, God gives me strength to rise again. When I'm weary from the struggle of it all, so I listen, oh, how I listen for his call. Let me sing that verse one more time, please. Life has been so good, I can't complain. When I'm down, God gives me strength to rise again. When I grow tired from the struggle, oh, of it all, so I listen, how I listen for his call. Heaven sounding sweet all the time. Seems like late, it's always on my mind. Someday I will leave this world behind. And heaven sounding sweeter all the time.